Bueno, espero que esta vez me estén escuchando. Ha habido una serie de problemas técnicos y hemos tenido que interrumpir ya 2 veces la transmisión porque creo que ustedes no me escuchaban. Yo le pido excusa por estos inconvenientes. Les recuerdo que el programa se transmite en vivo y por lo tanto las contingencias que se presentan tenemos que resolverlas sobre la marcha, y a veces sobre la marcha significa hacer cortes que ustedes eh, se dan cuenta que algo no anda bien. Le pedimos excusa. Es extraño que esta cosa suceda, nada habituales son. Por lo tanto, ustedes que tienen la deferencia y la gentileza de seguirnos, pues también comprenderán la situación. Gracias. Y le estaba tratando de comentar que la noticia que más atracción está llevando tanto por los medios televisivos, radiales y escritos, ha sido la libertad de Mario Redondo Llenas. Hoy un señor que entró a la cárcel siendo un adolescente por haber asesinado a su primo, un primito de apenas 12 años. Eh, Eso fue un hecho terrible y yo creo que la prensa le ha dado una cobertura increíble al suceso desde la semana pasada se están transmitiendo imágenes de la situación, se reprodujeron, se han estado reproduciendo reportajes de la época, algo similar pero en menos nivel. Sucedió cuando Molinex, el otro inculpado en este horrendo crimen, que cumplió 20 años de prisión por él mismo, fue puesto en libertad. Eh, Mario Redondo Llena, condenado a 30 años, y Molinex, condenado a 20 años, yo creo que son los únicos eh, prisioneros de la República Dominicana que han arribado a su pena cumplida. O sea, que han cumplido la totalidad de la pena que le impuso un tribunal. Esto de por sí ya supone un hecho ya a llamar a la atención. Me contaba un amigo que incluso tiene que ver con los quehaceres jurídicos, él es sureño, entonces me decía que en San Juan él conoció el caso de un joven de 22 años que ha sido sometido más de 40 veces a la acción de la justicia. O sea, él tiene más expediente que edad y ha sido condenado varias veces, varios años y nunca ha cumplido la pena. Es un delincuente de poca, bueno, podría decirse, no hay delincuente, a veces yo creo que no hay delincuente de pocas montas. Es un delincuente que ha pasado la vida para tener más de 42 fichas policiales. Es porque el sujeto es un delincuente persistente y activo. Entonces, eh, yo creo que cumplir 30 años, eso, ahí anda un sujeto que, que tuvo un puesto en Cancillería y que está imputado de haber violado a su hijastra, que lo condenaron creo que a 20 años. Y yo creo que no ha cumplido ningún... El hombre no ha cumplido 5 años de prisión y hace rato que está suelto. O sea, que para mí el hecho de que Mario Redondo Llenas y Moliné cumplieran las penas a las que fueron condenadas, ya eso es una situación a ser observada. Y yo creo que en este momento, en especial contra Mario Redondo Llenas, muchos sectores opinantes, gente que participa en el quehacer de la prensa, incluso hasta un distinguido psiquiatra, hijo de un gran amigo mío, le ha recomendado que se vaya del país, que se expatrie. ¿Pero por qué? Quienes acuden, la familia agraviada, la sociedad agraviada por el caso del asesinato de este niño cometido por su primo y un amigo, lo llevó a la instancia
institucional a que debía llevarlo, porque en esta sociedad la venganza privada no está permitida. Ellos la llevaron a la instancia de los tribunales. Cuando se acude a los tribunales, yo siempre repito eso, no se pide justicia, se pide el cumplimiento de la ley. Entonces, estos jóvenes, eran muchachos que Moliné tenía 18 años y Mario Redondo 19, eran adolescentes. Adolescentes que se habían extraviado en un mundo de delirios, de privar en que eran los bravos, que eran gente duras, no sé por qué influencia, ya eso es otra discusión. Yo incluso para la época lo traté con 2 o 3 artículos, la situación de estos jóvenes. Por lo que sea, se le llevó a los tribunales y un juez determinó que esa era la pena que le correspondía por el tamaño de su agravio. Llevarlo a la horca, eso no estaba permitido. La pena de muerte no está sancionada como adecuada en este sistema nuestro. Mucha gente dice que fue poco a lo que lo condenaron. Esa es la pena máxima, la que se le aplicó a Mario Redondo. Y a mí me gustaría que oyéramos qué declaró Mario Redondo cuando salió de los tribunales. Y destaco una cosa, no fue una rueda de prensa que él convocó, no convocó a una rueda de prensa. Los medios de prensa estaban allí esperándolo. Y quiero analizar la situación, el contexto y toda la imagen de este encuentro con la prensa que a la salida de la cárcel tuvo Mario Redondo. Más absoluta honestidad. Y tiene que ver con algo que aprendí hace 30 años, que es un día a la vez. Yo no tengo expectativas. Voy a ir un día a la vez, como hice 30 años. Un día a la vez. Había días que yo no sabía si llegaba al mediodía. Entonces me contentaba en, déjame ver si llego a las 11 de la mañana. Y de ahí avanzaba y así sucesivamente. Parece sencillo y quizás demasiado simplón, ¿verdad? Porque alguien esperaría un plan fabuloso, pero no, simplemente un día a la vez, dando la cara con respeto, con consideración y también con esperanza. Marco, a mí me parecieron muy adecuadas y respetuosas y responsables, muy responsables, estas declaraciones que él cumplió 30 años mirando un día a la vez. Pues resulta que cuando él entró a la cárcel era un adolescente que al año siguiente iba a iniciar el tránsito a una adultez ya más llena de expectativas, pues, en función de sus estudios universitarios y todas esas cosas. En 30 años ese adolescente que entró a la cárcel se fue, desapareció. Y quien sale de la cárcel es un hombre maduro, con 49 años de edad. Estando en la cárcel de este joven, y la situación dividió y quebró a la familia, pues los abuelos del niño asesinado eran los mismos abuelos del joven que entraba a la cárcel, de Mario Redondo. Los padres del niño asesinado querían que los abuelos de su hijo se solidarizaran más con ellos y no fuera a visitar a la cárcel a su otro nieto que estaba preso. Recuerdo muy bien porque le di absoluto seguimiento a todo el proceso por unas razones particulares. Que el padre de Mario Redondo le voceó a su hermana, le dijo a su hermana mientras iban y venían a corta distancia, el padre de Mario Redondo le dijo a su hermana que la madre del niño asesinado, fulana, te quiero, yo soy tu hermano, y ella le respondió muy molesta,
como responden las personas agraviadas. Y ella estaba agraviada y había que entender su agravio, su situación de ira, de impotencia y de todo. Él le respondió que ella, yo no soy tu hermana y no te quiero. Algo más, palabra más, palabra menos. Los abuelos tenían que ir a escondida a visitar el nieto que estaba preso. La familia se fracturó. Mario Redondo se le fue la vida. 30 años es una vida, pues una vida en la cárcel. Ahora viene a reinsertarse y viene a reinsertarse. Y para mí es muy duro pensar la resocialización, que es el término que usamos comúnmente los sociólogos para indicar la situación en que se encuentra este hombre, con mucho criterio de la realidad. Eso de un día a la vez es lo adecuado. Dice él que no tiene expectativa. Él hizo carrera universitaria y consiguió pareja estando en la cárcel, y estando en la cárcel engendró 2 hijos, uno de los cuales parece ser ya un joven adulto que estuvo acompañándole. Mucha gente, unos amigos me decían, yo no llevo a mi hijo. Parece que el hijo decidió, en una muestra de valor y de autenticidad, acompañar a su padre en esta hora de gran giro existencial, porque es un giro existencial el que está dando Mario Redondo Llenas. Decidió acompañar a su padre en una muestra de valor, de no esconder la cara, no demostrar que han aceptado los hechos. Los hechos son contundentes. Entonces yo creo que insultar, pedir que lo extrañen del país, ya, el hombre cumplió 30 años, lo que nadie en este país cumple. Los asesinos de las hermanas Mirabal no cumplieron, no cumplieron ningún tiempo, poco tiempo de pena cumplieron los asesinos de las hermanas Mirabal. Y no solamente poco tiempo de pena no la cumplieron, no cumplieron penas alguna, sino que a partir de 1966 esa gente se reintegró a su antiguo puesto público. Incluso entiendo que le pagaron los cheques atrasados. Y esa gente era jornalero del crimen. Nosotros deberíamos vernos en el espejo de la realidad. Nosotros hemos sido un país violento y de deformaciones estructurales severas. Entonces, ¿qué queremos hacer con este hombre? Dejemos que este hombre reinicie su vida, es decir, resetee su existencia, porque deberá hacerlo. Tiene una carrera universitaria, pero ¿qué va a hacer con ella? Él dice que un día a la vez. ¿Cómo se va a reincitar? Él dice que un día a la vez. Y me parece adecuado. Y a mí me parece adecuado que lo dejemos con su triste existencia. Yo pienso que tanto él como todos sus familiares ya están marcados por este hecho terrible. Todo crimen, no importa la naturaleza, todo crimen es terrible, es un hecho terrible que nos degrada, que nos reduce, que nos hace menos. La familia, toda la familia de este hombre, la familia del niño asesinado, llevarán una carga perenne, tienen una carga perenne de dolor, de rabia, de impotencia, de todo. ¿Y por qué cumplió él los 30 años? Porque el niño que fue asesinado tenía familia. Y la familia hace lo que manda la ley. Cada vez que él y Molinex pedían libertad bajo palabra por haber cumplido más de la mitad de la pena, lo que manda la ley,
ellos se presentaban y establecían las objeciones pertinentes. O sea, se apegaron a los procesos judiciales, no ejercieron la venganza privada. Y si vamos a aceptar esto, señores, si aceptamos las reglas que marca el debido proceso de ley, entonces ya no podemos llevar críticas más severas más allá. Mario Redondo Llenas cumplió las penas que le impusieron. Es un hombre que sale de la cárcel a insertarse en una sociedad, incluso una ciudad que le es extraña. Esta ciudad cambió, aunque yo supongo, porque sé que a los que están estudiando carrera universitaria los trasladan a los sitios académicos donde siguen los cursos, porque tuve alumnos que estaban condenados a penas severas por homicidio y que lo llevaban y iban acompañados de vigilantes. Transitar por una calle de la cárcel para ir a una aula universitaria no es lo ideal. Se tiene la libertad restringida, no pueden ir a donde quiera y donde deseen. Pues bien, Mario Redondo Llenas se está reencontrando con su familia, con su casa, tiene que resetear las relaciones con sus hijos. Sus hijos crecieron y ya el caso de ese joven que me pareció con mucho temple, estuvo parado detrás de su padre, firme, silencioso, adulto, sin pronunciar palabras, sin sonreír, sin derramar lágrimas. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y yo creo que ya hay que dejar tranquilo que este hombre resetee sus senderos, porque aquí hay muchos casos terribles. Por ejemplo, se dice que ellos cometieron un crimen abominable. Es un crimen abominable, pero un crimen mayor lo cometió Víctor Portorreal, un señor que le apodan Chamán Chacra, un tipo que soñaba con ser motero, y se endrogaba, mecánico de motores, y de repente decidió no solo matar a su concubina, sus 3 hijastros, 2 niñas. Luego de abusar de las 2 niñas, la mató. Mató al niño y mató a la concubina. Los dejó en hilera en la casa, tomó los bienes de los niños y otros bienes, los empeñó, los vendió y se fue a disfrutar a la playa. En los anales criminales, ese debería merecer atención. Pero aquí se dice que los ricos no cumplen pena. Bueno, Mario Redondo Llenas es miembro de una familia acomodada. Y por ser miembro de una familia acomodada, quizá eso le permitió, sin duda alguna, le permitió que la cárcel fuera menos tortuosa, pues la familia estuvo pendiente de él, trató de que accediera a las menos incomodidades posibles que supone la cárcel, porque estar en la cárcel es bastante incómodo. Quienes hemos estado en la cárcel sabemos que no es un lugar ideal. A mí no me parece un lugar ideal. Bueno, él fue menos dura a su cárcel, él se integró, alfabetizó, hizo trabajo social y todas esas cosas, pero la cárcel es un espacio desagradable. ¿Qué hace Víctor Portorreal, el Chamán Chacra en la cárcel? Nadie se ha interesado y el crimen de él es terrible. Es un crimen horrendo por la violación y asesinato de las 2 niñas y del niño, y su comportamiento posterior. ¿Qué hace ese hombre? De él se han olvidado tanto que yo no sé, podría estar suelto, porque los olvidos en estos países te convierten en un espectro, en una sombra, y como sombra
las sombras salen de los barrotes. Quizás ese sea el caso de Chamán Chacra, como lo es de otros tantos personajes en el país que yo conozco en mi barrio de allá de Santiago a una persona que ha sido condenada más de una vez a 30 años y no creo que la vez que más tuvo en la cárcel pasó creo que 6 o 5 años en la cárcel. Porque el tigueraje, el lumpen, el hombre de cuchillo en boca que roba, que mata, que asesina y que vive en esos tránsitos delictivos. Algunos llegan a la cárcel y se sabe, porque lo ha contado Roberto Santana, que él descubrió que alguna gente de esa era sacado, vamos a hablar en el pasado, porque hoy Roberto Santana está al frente de un sistema carcelario que yo entiendo que se está orientando en otras direcciones. Pues esa gente a veces era sacado a su jornada y faenas criminales en la noche y regresaban tranquilamente a la cárcel. A veces eran sacados por varios días. Un grupo de delincuentes fue sacado y mataron a un senador. A un senador de la República lo mataron gente que se suponía que debía estar presa. Entonces, dejemos quieto a Mario Redondo, que es muy larga y desagradable la cadena de acontecimientos a la que deberíamos poner atención y que son mucho más graves que saber cómo se va a reinsertar a la sociedad. El mismo sistema que lo condenó a él permitió que los Parma Mesías, el hijo de los Parma Mesías saliera de este país. El hijo del Parma Mesías, cuyo padre era un gángster, miembro de la AAA, allí en Argentina. La AAA era una banda paramilitar criminal. Esa gente era gángster, asesino. Gente de la peor ralea. Y yo supongo que el hijo probablemente, ojalá no sea así, ojalá ese muchacho se haya dedicado a la filosofía, a la religión, a lo que sea, a las mejores causas, pero probablemente se haya integrado a la misma vida gangsteril de su padre, que fue un gángster todavía, insisto, miembro de la AAA. Entonces, hay muchas cosas que debemos atender, como por ejemplo, en Juan Santiago, un municipio de Elías Piña, existe un señor llamado Roger Encarnación, que entiendo que está condenado a 30 años y no ha cumplido ni un día. Todo lo contrario, Roger Encarnación se ha convertido en un terror en Juan Santiago. Juan Santiago es un municipio con menos de 4.000 habitantes, rodeado por esa selva agreste típica del sur nuestro, llena de cactus, de cambrones, guasábara y esas cosas. Entonces, Roger Encarnación asesina a una persona, se esconde, supuestamente una frontera que está ampliamente custodiada por fuerzas militares, con presencia de fuerzas policiales, no les encuentran en un espacio geográfico relativamente pequeño. Y cuando se enfría la cosa y hay un buen teteo, porque Roger Encarnación gusta de los buenos teteos, él viene, disfruta y cuando se va mata a otra persona. 9 personas ha matado. Para que ese tipo de aberraciones se estén dando en este país, ¿qué pasa? ¿Qué descuido hay de la población? ¿Y qué descuido hay de los medios de comunicación? Que en otro tiempo era noticia de primera plana, asunto de atención especial por la Crónica Roja. Nosotros tuvimos un excelente cultor de Crónica Roja, Manuel Antonio Rodríguez Rodriguito, que a esos casos le ponía especiales focos. Y hubo un momento en que este país, porque estamos hablando de un asesino en serie, pero resulta que los detalles que yo he cedido sobre Roger Encarnación lo obtuve vía una cuanta persona de Elías Piña
que me han ofrecido los detalles y su asombro, su gran asombro de que este hombre imponga ciertos niveles de terror porque de manera impune asesina a personas y no es detenido. Entonces, esas personas me contaron todos esos detalles, pero no es esta situación, la realidad de lo que se está viviendo debería ser expuesta por unos medios de comunicación que al parecer en muchos aspectos han desertado de sus funciones. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tratamos otros asuntos que están en la agenda pública. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Viña de Naboo es un texto escrito por Romuald Wall, un norteamericano diplomático que estuvo en la República Dominicana y dejó huellas importantes. Se identificó tanto con la vida del país que escribió un texto histórico donde narra la historia y la señalo porque en ella se cuenta la historia de varios norteamericanos, conciudadanos y compatriotas de Romuald, que eran aventureros y que vinieron aquí a nuestro país a buscársela como verdadero toro. Y uso este término de uso coloquial, buscársela, porque buscársela es eso, es medio vulnerar las reglas, tratar de encontrar lo que considera suyo a costa de retorcer las leyes, de retorcerlo todo. La historia de aventureros, buscavidas
y oportunistas de todo calibre, tanto norteamericanos como europeos. Son historias que han llenado la vida latinoamericana. Incluso uno de estos aventureros llegó a ser presidente de Nicaragua. Y no es el primer país latinoamericano en la cual aventureros y oportunistas tienen presencia. Y refiero a esta situación porque alguna gente se pregunta si no hay alguno que otro capitalista busca vida en el caso de la Gold Quest, que es la minera a la cual se le otorgó el permiso de explotación, de exploración en San Juan, en el proyecto de la mina Romeros. Por esa minera aparece como una minera canadiense, pero es una minera con experiencia. Nadie sabe qué otro proyecto minero desarrolló. Es más, se dice que no ha desarrollado proyectos mineros alguno y que carece de otros proyectos mineros, que únicamente tiene como proyecto minero la República Dominicana. Es una compañía conformada por capitalistas puros, cuando digo capitalista puro, me refiero no a gente buena, sino a gente que tiene sus capitales y ha estado invirtiendo para ganar dinero, porque esas son las reglas del sistema. Y eso no es censurable siempre que se apeguen a las leyes. Pero también puede haber inescrupulosos con dinero que usando las leyes constituyan una compañía y decidan someterse a una aventura en la cual nuestros frágiles, porque la fragilidad estatal por estos medios hacen muchas cosas. Una minera canadiense que no tiene otro proyecto minero como el nuestro, consiguió el permiso de exploración de los Romeros. Esto provocó reacciones, incluso a mí me gustaría que viéramos unas imágenes de manifestaciones que se realizaron en San Juan de la Maguana. Creo que tienen audio del director. Sí, ¿tienen audio, director? Se ha movilizado por las emotividades, por la razón que fuere, un activo y pujante movimiento de protesta. Esta escena que vimos corresponde a los festejos que así hicieron los sanjuaneros después de escuchar una locución presidencial, que también vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente para anular los permisos de exploración sobre el proyecto Romero. Buenas noches, pueblo dominicano. Este gobierno escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia. Por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. Esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Bien, esta reacción del presidente, en la cual el presidente trata de reivindicar que el gobierno escucha
ha levantado reacciones diversas. Se ha festejado que se suspenda el proyecto de exploración de los Romeros, pero realmente yo creo que aquí hay que ver las cosas de lo que yo decía, la fragilidad del Estado dominicano. ¿A qué me refiero? No importa qué administración, porque no, ese mal terrible que revela nuestra pobre institucionalidad y la irresponsabilidad de los diversos sectores políticos, de la administración, fue la anterior administración, fue aquella administración. Como sea, por continuidad del Estado, tan responsable es esta administración de gobierno como 3 o 4 administraciones de gobierno anteriores. Todos tienen la misma responsabilidad. Y lo que hicieron aquellos la tiene que endosar por continuidad del Estado. Entonces, la gran pregunta es, el estudio de impacto ambiental, elemento fundamental para ventilar cualquier discusión sobre este proyecto. El estudio de impacto ambiental, insisto en eso, el estudio de impacto ambiental debió estar hecho hace 6, 7, es más, si los anteriores incumbentes, el partido que tenía el poder antes fue desalojado del poder, probablemente era porque no lo hacía bien. Y esto que prometieron hacerlo bien, debieron iniciar las cosas haciendo ese estudio de impacto ambiental, porque no es la minera la encargada de hacer el estudio de impacto ambiental. Es el Estado dominicano que debe hacer el estudio de impacto ambiental. Y si ese estudio de impacto ambiental no existe, entonces andamos muy mal, muy mal. Hay reacciones diversas, incluso como en toda sociedad permeado por intereses que podrían no ser legítimos, pero son legales, que hay diferencia en ello. Hay sectores de grupos empresariales. Y es interesante en esto, el CONEC como institución, como tal, no ha emitido ninguna opinión. Sin embargo, figuras importantes del CONEC han objetado y que censurado al presidente por esta decisión. Y no dejan de tener razón. Apegado a la ley, la decisión del presidente revela una falla institucional, porque si yo soy un capitalista legal, puro, que es decir, una persona que realiza actividades económicas y vengo a invertir mi dinero, y después que me dan, que le firmamos contrato, que todo está bien, de repente unos grupos en las calles comienzan a vocear cosas y a decir que no, que esto no puede ser, que, o sea, por ejemplo, nosotros en este programa nosotros hemos sido críticos con la minería. No es que no hemos opuesto a la minería, es que hemos sostenido de manera sistemática y persistente que la explotación minera debe estar precedida por ejercicios racionales de una minería que sea amigable con el ambiente. Y eso nada más lo dicen estudios de impactos ambientales que no se realizan y no se han realizado. Pero bueno, lo que sea, el gobierno no queda bien parado, porque no es solo, porque se dice que cuando el gobierno tiene que escuchar a la calle es porque no tiene los elementos racionales que supone el ejercicio de gobernar. El gobernante sí debe escuchar, pero el gobernante tiene que tener elementos racionales y técnicos que sustenten su acción pública. No es decir que fue el otro gobierno, eso es una frivolidad de poca importancia y que indica una gran irresponsabilidad, enorme irresponsabilidad. Le digo más, una organización internacional que realiza estudios de
que mide el índice de confianza política. El índice de confianza política es un concepto técnico-analítico que se utiliza en la ciencia política para medir las interacciones de grupos establecidos en sociedades organizadas con espacios como los gobiernos, los partidos, y en el todo global, cuando se analiza el índice de confianza política para una sociedad, por ejemplo, el índice de confianza política más alto lo tiene Suiza, donde los ciudadanos entienden que el Estado bajo el cual viven es funcional, tiene credibilidad, le da esperanza, tiene transparencia en las reglas de juego. Le digo, en ese sentido le digo que ese estudio, el último estudio que se llevó a cabo, muestra que nosotros somos el país con más bajo, uno de los países que tiene un bajísimo índice de confianza política, 36%. 36%. Si nuestra clase política no tiene credibilidad. Vamos a ir, creo que a la última pausa, o no sé si es la pausa final. Pero bueno. Bueno, se dice que se nos fue el tiempo. Yo querría que repusieran el tiempo que nos robaron, pero bueno. Ese tiempo se fue por falla técnica. Permítame entonces despedirme hasta la próxima entrega. Se quedan muchísimos temas. Este mismo tema apenas lo hemos expuesto en su línea gruesa. Hasta nuestro nuevo encuentro. Y gracias por dar seguimiento a nuestro programa. Sondeo es un programa de peso para un público que piensa.